Bueno, bienvenido a esta segunda charla en la que vamos a hablar de la ciencia ciudadana y vamos a contar por encima un poco el proyecto EXEA. De nuevo, esta charla se imparte dentro de la charla del Ateneo del año 2025 en enero y es una grabación de la charla que se dieron en directo allí. Bueno, es una grabación a posteriori. Lo más importante para entender un poco los dos proyectos de lo que se habla en esta charla es saber qué es la ciencia ciudadana. Y a mí una imagen que me gusta mucho, que sirve de definición de esta nueva disciplina, por decirlo de alguna manera, es esta que tenemos aquí a la izquierda. Como veis, en ella podemos ver a investigadores interaccionando con personas de todo tipo, uno tomando fotos, otro con los cazas mariposas, otros tomando datos y otros haciendo analíticas en el ordenador. Podríamos decir de alguna manera que es una la ciencia ciudadana, aunque es un concepto difícil, podríamos entender que es un nuevo conocimiento que se genera con la participación de ciudadanía y con la comunidad científica. Así que una definición más o menos interesante es esta, que dice que es aquella actividad científica que busca generar nuevo conocimiento con la participación voluntaria de y los ciudadanos, quienes pueden involucrarse en diferentes niveles del proceso científico: toma de datos, planteamiento, diseño, análisis, difusión, comunicación y demás. Ese voluntario lo he puesto ahí con un asterisco rojo porque, bueno, depende un poco cómo se haga esto. Un proyecto de ciencia ciudadana es es voluntario, por supuesto, pero por ejemplo, si un profe es el que se anima y motiva a su alumnado, los alumnos son, podríamos decir, un público secuestrado, pero un público útil y que va a aprender, ¿no? Así que es una investigación científica eh, que se realiza con voluntarios ciudadanos y que tiene el apoyo de personal científico técnico. Podríamos decir que tiene tanto desventajas como ventajas. La desventaja principal es que la calidad de los datos que se toma es inferior a la que toma un científico. ¿Por qué? Porque lo toman personas sin una formación tan extensa como los científicos, ¿no? Sin embargo, presenta una multitud de hechos que van a favor de este tipo de proyectos. Pues generamos gran cantidad de datos. Porque si en lugar de el investigador solo va con un grupo de gente a la que le ha enseñado de qué va el tema, la cantidad de datos que toma una persona no es la que toman 10. Y si elevamos esto, pues esto aumenta exponencialmente. Al participar la ciudadanía en este proceso, los resultados que salgan de los estudios son más fácilmente aceptables porque se ha visto cómo se ha trabajado y entienden los resultados. Esto también puede dar lugar a que haya ciertos temas que, bien al no tratarse de forma directa, no hayan despertado interés social, pero participando en este tipo de proyectos puedan generar ese interés. También promueve la realización de investigaciones que tengan un fin utilitarista, es decir, vamos a hacer participar a la ciudadanía, seguramente se generen nuevos temas de investigación que promuevan la resolución de problemas actuales o que tengan una aplicación más directa, porque vamos a tratar directamente con la ciudadanía que nos va a expresar los problemas reales y existentes. También esto, al trabajarse con un grupo de voluntarios, puede que alguno de estos voluntarios eh, se genere esa vocación científica. Sobre todo esto pasa con grupos escolares o con jóvenes, ¿no? Si vamos a un joven al campo a hacer fotografía de algo, por ejemplo, yo siempre tiro por ese tema de biodiversidad porque es lo mío, puede que nos demos cuenta que le interesa cierto grupo de animales o que tiene cierta capacidad, cierto conocimiento que pueden ser utilizados para un futuro científico laboral, ¿no? Y también es cierto que al tener los resultados un apoyo mayoritario, eh, puede facilitar que los políticos tomen en cuenta estos resultados a en sus decisiones. Hay multitud de proyectos que actualmente se han realizado o se realizan de ciencia ciudadana. Tenemos, por ejemplo, el proyecto Azotea, donde se mida la contaminación lumínica por la noche, el proyecto Tarteso en Comunidad, que se estudia yacimientos tartésicos con un colectivo. Eh, bueno, todo esto son proyectos que podéis
y buscando información que son muy interesantes y que, bueno, que son solamente algunos ejemplos que me parecen interesantes de recalcar y de llamar la atención, ¿no? Pero no solamente hay grandes proyectos, también hay actividades puntuales. Por ejemplo, este caso de aquí de la izquierda, donde la Sociedad Andaluza de Entomología buscaba una especie en concreto que no era fácil de encontrar y que era un endemismo. Así que era localizado en un sitio, pero costaba trabajo encontrarlo. Así que quiso promover la participación ciudadana en la búsqueda de este animal, porque es más fácil que lo encuentren varios grupos dispersos de varias personas que una persona solo haciendo el campo. Otro proyecto, por ejemplo, es uno que tuve la suerte de desarrollar hace un par de años en la dehesa de Matallana, en Lora del Río, que junto al colegio uno de los colegios de Matallana, pudimos ir al campo a fotografiar y estudiar la biodiversidad del lugar, ¿no? Como este 20.000 tipos de ejemplos, las encuestas sí, por ejemplo, son actividades puntuales de ciencia ciudadana. ¿Para qué vale esta ciencia ciudadana? Aparte de, para, como hemos dicho, tener la cantidad de datos y motivar a la ciudadanía en que tenga cierta cultura científica y aceptación de la ciencia, sirve para generar resultados, porque todos los datos que normalmente genera la ciencia ciudadana se quedan libres y públicos, de tal manera que cualquier investigador del mundo puede obtener algún tipo de hipótesis, incluso comprobarla o verificarla gracias a estos datos, de tal manera que fomenta la ciencia a nivel global. Ahora quiero hablar un poco del proyecto EXIA, Exóticos Invasores en Andalucía. Es un proyecto que nace dentro del proyecto Sunjal de biodiversidad, y que tiene su sede en la delegación de la SESI de Andalucía, y posteriormente esta delegación ha tomado la rienda del proyecto una vez que se ha acabado el proyecto Sunjal, de manera que continuamos. En él estudiamos las especies con potencial invasor en Andalucía y bueno, me gusta mucho el logo. Elegimos como tres grandes referentes en las especies invasoras: el picudo rojo, el invertebrado que más veces vemos, más citas tenemos; el vinagrito, esa flor amarilla que es muy común en muchos sitios, que es la planta que más veces vemos; y luego tenemos ahí la Otorrhea Kramer, que no es el vertebrado que más veces vemos, pero es uno de los vertebrados que más impacto genera y que por tanto merecía estar ahí en la cabeza, ¿no? Así que bueno, nuestro logo representa a la biodiversidad de especies invasoras. Es importante entender qué compone la biodiversidad de un sitio. La biodiversidad de un lugar cualquiera está compuesta por especies autóctonas, especies que siempre han estado allí, siempre. Y esto quiere decir que han estado antes de que nosotros estuviéramos, o han estado allí de forma natural, o han llegado de forma natural. Y luego tenemos las especies exóticas, son esas especies que no son de allí y que han llegado normalmente por bien acompañado de nuestro transporte, a nuestro comercio, han llegado de forma natural, pero debido al deterioro que hemos causado nosotros en el medio. Esas son las especies exóticas. Solamente un porcentaje muy pequeño de esas especies exóticas son especies invasoras. Son especies que no solamente han llegado, sino que han tenido un éxito reproductivo y adaptativo muy importante en la zona, de tal manera que están como abarcando el área, el espacio, la alimentación de otras especies que están aquí, y eso hace que pone en peligro la biodiversidad autóctona del sitio. Pongo un ejemplo malo, pero bueno, es un ejemplo válido. Eh, por ejemplo, imagínate que alguien tiene una tortuga exótica en su casa, la que sea. Él la tiene en su casa y aunque esté en su casa y es exótica, como está en su casa no causa ningún tipo de impacto en el medio. Ahora pongamos que suelta esa tortuga. Bueno, si esa tortuga se muere, pues no pasa nada. Si esa tortuga sigue viva pero no se reproduce y no afecta al medio, en realidad va a pasar poco. Pero si esta tortuga encuentra otra de su misma especie y se reproduce, y no solamente se reproduce, sino que tiene éxito y su población aumenta de forma continua, afectando y compitiendo contra especies locales, ya podemos considerar una especie invasora. Es un salto cualitativo entre ser de fuera, por eso de una manera, a nivel de biodiversidad, y extenderse dentro del área. Cuando empezamos, teníamos una... Bueno, esta es casi la representación actual de citas de especies invasoras que tenemos en Andalucía. Esto es enero del 25. Esa cantidad de puntos rojos que veis es cada una de las citas que hemos encontrado de especies invasoras, que bueno, no es representativo 100%, porque en los otros puntos hay, teniendo en cuenta que aquí son tomas voluntarias de fotos y no tenemos voluntarios activos en toda Andalucía. Es algo que nos encantaría, pero que no tenemos. Estas observaciones, que son la cantidad de fotografías que tenemos, veis que
suben. De hecho, casi hemos llegado a duplicar la que teníamos en enero en un año. Hemos pasado de menos de 10.000 observaciones a más de 15.000. Es algo significativo. Como es fácil continuamente que veamos invasoras en todos lados, ¿no? También el número de especies también ha ido aumentando. Esto también se debe no solo a la llegada de nuevas especies, sino a que vamos adquiriendo conocimiento para catalogar otras especies como invasoras o potencialmente invasoras. Actualmente, aunque pone 167 especies, tenemos unas 166 especies localizadas en Andalucía con carácter invasor, y la mayoría de ellas son plantas que traemos de forma ornamental y que luego se escapan de nuestros jardines y nuestros cultivos. Aquí tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, Ricinus hay que quitarlo de ahí. El ricino no es una planta, no es una planta invasora mediterráneo, pero bueno, en general todas estas imágenes de aquí nos sirven. El vinagrito, la cotorra argentina, el tabaco moruno, la caña, el ágave, el gato feral, la banderita española, que es esa flor roja y amarilla, el jabalí no, pero el cerdalí o esos híbridos de jabalí y cerdo son cada vez más comunes y tienen un impacto invasor porque se desarrollan mucho este híbrido. Eh, Calixto rojo, la cola de zorro también es una especie que se está viendo cada vez más en cunetas y en lugares degradados. Es una especie muy ornamental y que, bueno, por desgracia, aunque está prohibida, se sigue plantando, ¿no? Pues nada, con esto os invitaros a que os descarguéis con el QR de la izquierda la aplicación iNaturalis, que os va a valer para subir observaciones a nivel mundial, y que si queréis, si estáis en Andalucía, nos va a servir para colaborar con el proyecto EXIA, subiendo cualquier tipo de fotografía de exótico. También el QR de en medio tenéis nuestras redes, el enlace directo al proyecto. Y en el QR de la derecha, donde veis a mi compañero Sergio, que es la otro 50% del proyecto EXIA, el que se encarga de poner las cosas bonitas y de poner el contenido en redes, mientras que yo me paso ahí viendo datos y bueno, hago un poco más el tema de datos y él hace más el tema de visibilidad. Tenéis nuestras redes sociales en diferentes plataformas. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que os haya interesado. De nuevo, si queréis cualquier tipo de información, podéis contactarme al correo. Un placer. Nos vemos en otras charlas.